¿Alguna vez intentaste armar un mueble con un manual que parece escrito en otro idioma? Tienes todas las piezas, sabes que quieres una silla al final, pero el cómo, ese puente entre el principio y el fin, es un misterio total. O peor, intentar explicarle una tarea a alguien y que el resultado no tenga nada, pero nada que ver con lo que tenías en mente. Totalmente. Esa frustración es, yo creo que universal. Y resulta que hay una forma de pensar, un modelo mental muy estructurado que se usa para construir software, pero que es increíblemente útil para resolver casi cualquier problema. Precisamente. El análisis de hoy se centra en un concepto que es fundamental: la capacidad de desglosar cualquier desafío en 3 partes claras. Primero, qué información tenemos disponible, o sea, las entradas. Segundo, qué transformaciones debemos hacer, el proceso. Y tercero, cuál es el resultado que buscamos, la salida. Suena simple. Lo es. Pero ahí está su poder. Es un principio básico en informática, pero su aplicación va muchísimo más allá. Y para este análisis tenemos una colección de materiales educativos, desde guías para principiantes, videos, hasta documentos más formales. Y todos convergen en este mismo modelo de pensamiento. Nuestra misión es destilar la esencia de este enfoque. De acuerdo. A ver, desmenucemos esto. El modelo se conoce como entradas, procesos y salidas, o EPS. Una de las guías que revisamos usa una analogía que me pareció perfecta: una licuadora. Así es muy buena. Las entradas son las frutas, el agua que pones adentro. El proceso es, bueno, la acción de licuar, de mezclar todo. Y la salida es el jugo listo para tomar. No puedes obtener el jugo sin las frutas. Y las frutas no se convierten en jugo por sí solas. Esa analogía captura la esencia perfectamente. Los materiales que analizamos lo definen de una manera un poco más técnica, pero igual de clara. A ver, definen las entradas como los datos brutos que un programa necesita para operar. Pueden venir de un usuario que escribe en un teclado, de un archivo. El comando clave que aparece en las fuentes es leer, que es el que captura esta información. O sea, no es solo recibir datos. Es un acto consciente de definir: estos son los únicos datos que me importan para este problema. Exacto. Luego viene el proceso. Es el cerebro de la operación. Es el conjunto de acciones, los cálculos, la lógica que se aplica a las entradas para transformarlas. Aquí es donde vive el algoritmo. Y finalmente las salidas, el resultado final que se entrega. Y una de las guías enfatiza que una buena salida debe ser clara, tener contexto. Es mejor mostrar: el resultado es 15 en lugar de un 15 solitario en la pantalla, ¿no? El comando asociado es escribir. Ok, entonces EPIS es una forma de pensar. Pero, ¿cómo pasamos de la idea a algo más concreto? Porque ahí es donde uno se puede perder. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que mencionan varias fuentes: el pseudocódigo. Ajá. Suena intimidante, pero por lo que vi no es más que un puente entre el lenguaje humano y el de una computadora. Exacto. Es un borrador lógico. Las fuentes destacan sus reglas básicas. Se escribe una instrucción por línea, es independiente de cualquier lenguaje y usa verbos simples como leer y escribir. Como un ensayo antes del concierto. Justo así. Veamos un ejemplo clásico que aparece en los materiales. Un programa para calcular el área y perímetro de un círculo. Primero las entradas. El programa le pide al usuario ingrese el radio del círculo y captura el valor con leer radio. Luego el proceso. Realiza los cálculos. Área menos 3.1416 radio 2 y perímetro menos 2, 3.1416 radio. Y las salidas, que son los resultados mostrados de forma clara. Escribir el área es área y escribir el perímetro es perímetro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, me parece. Este mismo esqueleto, EPS, se aplica a todo. Los materiales estaban llenos de ejemplos. Convertir temperatura de Celsius a Fahrenheit. Entrada, grados Celsius. Proceso, aplicar la fórmula. Salida, grados Fahrenheit. Claro, el mismo patrón. O calcular un salario semanal con horas extra. Ahí se complica un poco. Las entradas son las horas trabajadas y el pago por hora. El proceso, bueno, tiene una lógica que revisa si se trabajaron más de 40 horas para aplicar un pago diferente. Y la salida es el salario total.
Y ese punto que mencionas sobre la lógica que revisa, la decisión, es fundamental. El proceso no siempre es una línea recta. Cierto. Incluso en algo no numérico, como un saludo personalizado. Las entradas, un nombre y una ciudad. El proceso, combinar esos textos. La salida, hola Ana, espero que estés disfrutando tu día en Florencia. Es el mismo modelo una y otra vez. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que enfrenta un problema, sea de programación o no? Me parece que el error más grande que podemos cometer es saltar directamente a la acción, al proceso, sin tener claras las entradas y las salidas. Totalmente. Es como empezar a cocinar sin revisar si tienes los ingredientes. ¿O sin saber qué platillo quieres preparar? Exacto. Una de las guías lo dice explícitamente, casi como un mantra. Al analizar un problema conviene identificar qué datos necesito pedir, entradas, qué debo hacer con esos datos, proceso, y qué resultado debo entregar, salida. ¿Un mantra así? Y este análisis previo es lo que previene errores. Una fuente es muy clara al respecto. Un código que intenta hacer un cálculo antes de haber leído el dato necesario simplemente no va a funcionar. El orden es crucial. Claro. Y esto se conecta con una idea más grande, que también se menciona, la programación estructurada, que no es otra cosa que la filosofía de resolver problemas de arriba hacia abajo, dividiendo un gran desafío en partes más pequeñas, más manejables. Entiendo, pero, a ver, este modelo EPS suena muy lineal, muy rígido. Parece perfecto para problemas como una fórmula matemática, pero ¿funciona para cosas más caóticas, donde la salida no está tan clara desde el principio? Es una excelente objeción. Y nos lleva a la idea clave. El modelo EPS no es solo una secuencia, es el bloque de construcción. La programación estructurada dice que cualquier problema complejo se puede resolver combinando solo 3 estructuras básicas. Solo 3. Solo 3. La primera es la que ya vimos. La secuencia, un paso después del otro, nuestro EPS básico. La segunda es la decisión, como en el cálculo del salario, donde el proceso se bifurca con un si pasa esto, entonces haz aquello. Y la tercera es la repetición, los bucles, que permiten ejecutar un mismo bloque EPS una y otra vez. Ah, entiendo. Con esos 3 ladrillos puedes construir cualquier cosa. Exactamente, desde una calculadora hasta un sistema operativo. La clave no es la rigidez del modelo, sino cómo combinas estos bloques para modelar la complejidad. Vale, entonces, para un problema más creativo, quizás no tienes un gran EPS, sino una serie de ciclos más pequeños. Haces un pequeño ciclo, obtienes una salida. Y esa salida la usas como entrada para el siguiente ciclo. Y así vas refinando la idea. Precisamente. Y eso nos lleva a cómo se aplica esto en el mundo real. Las fuentes no se quedan en ejercicios académicos, describen el ciclo de vida del desarrollo de software. Y el modelo EPS es el corazón de las primeras etapas, análisis y diseño. Hay un ejemplo fascinante en los materiales sobre un sistema escolar. El problema era que los padres se quejaban porque tenían que ir a la escuela a recoger los reportes académicos, interrumpiendo sus actividades. Analicemos ese caso. La entrada inicial no es un número, es un problema difuso, quejas de los padres. Claro, es algo muy humano. El primer paso es transformar esa entrada difusa en una necesidad clara. ¿Qué información necesitan? ¿Con qué frecuencia? Y el proceso no es una fórmula, es todo el proyecto de desarrollo. Una fuente menciona el modelo en espiral, que es básicamente lo que decías de los ciclos. Se lanza una primera versión, una primera salida, Lo del proceso de desarrollo. hasta que la salida final es una solución robusta. Un portal en línea donde los padres consultan todo de manera flexible. Lo que empezó como una queja abstracta se convierte en un sistema. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando las entradas son contradictorias? Por ejemplo, los padres quieren acceso súper fácil, pero la escuela exige máxima seguridad. Esa es la realidad de los proyectos complejos. El modelo no elimina los conflictos, pero sí los saca a la luz. Te obliga a reconocer que tienes entradas en conflicto, usabilidad contra seguridad, y que el proceso de diseño debe encontrar un equilibrio. Entiendo. Sin este marco, esos conflictos se descubren tarde, cuando corregirlos es muchísimo más caro. Este pensamiento estructurado es lo que permite construir soluciones de calidad.
Entonces, si tuviera que resumir la gran lección de estas fuentes, diría que no es solo para quienes programan. Es un modelo mental. Antes de abordar cualquier tarea, por simple o compleja que sea, vale la pena hacer una pausa y preguntar: ¿qué información tengo para empezar? Entradas. ¿Cuáles son los pasos exactos que debo seguir? Proceso. ¿Y cómo se ve exactamente el éxito al final? Salida. Es una síntesis perfecta. Aplicar este filtro mental clarifica el objetivo, nos obliga a identificar qué información nos falta y estructura un camino claro hacia la solución. Convierte un problema potencialmente abrumador en un plan de acción secuencial. Es como hackear nuestra propia impaciencia, ¿no? Evitar lanzarse a hacer sin pensar. Me gusta esa frase, hackear nuestra propia impaciencia. Es exactamente eso. Y esto nos deja con una reflexión final. Las fuentes se centraron en cómo una computadora procesa información, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Con qué frecuencia, en nuestras decisiones diarias o en nuestra comunicación, fallamos porque no hemos definido claramente nuestras propias entradas, procesos y salidas? Buena pregunta. Pensemos en un desacuerdo reciente o en un proyecto personal que no salió como esperábamos. ¿Teníamos claras las entradas? O sea, toda la información relevante y el punto de vista de la otra persona. Habíamos definido un proceso, una serie de pasos claros en lugar de solo reaccionar. Y sobre todo, compartíamos la misma visión de la salida, de cómo se vería el éxito. Quizás un modelo EPS más claro en nuestro propio pensamiento podría haber cambiado drásticamente el resultado.